¿Qué tal? Es un gusto saludarte nuevamente en este podcast Perspectiva. Espero que estés muy bien. Y como te había compartido, hoy comenzamos un nuevo tema, una nueva serie. Estaremos hablando sobre las emociones. Es un tema que hoy en día lo vivimos todos, que lo tenemos a flor de piel. El enojo, la tristeza, la ansiedad, la angustia, la preocupación y mil y otras más emociones que vivimos cada día. Y como son sentimientos que están en nosotros, que están en nuestro andar diario, pues tenemos que vivir con ellas y tenemos que aprender cómo vivir con ellas. Así que, ¿qué hablaremos? Si son buenas, si son malas, cuánto influyen en nosotros, si tienen efecto en nosotros y muchas cosas más. Me gustaría compartirte un poco de mi experiencia conforme lo que he vivido en las emociones. Y ahí he aprendido muchísimo. Hace 2 años atrás, en un cumpleaños de mis hijos, estábamos cenando unos tacos ahí junto con mi familia y de repente me vino un dolor debajo de mi estómago. Como que si algo se me hubiera roto. Fue un dolor único, diferente, que jamás había sentido, y ese dolor fue aumentando cada vez más. Por causa de ese dolor tuve que ir al hospital, al México Americano, del cual estoy muy agradecido con ellos porque fue una excelente atención y me ayudaron muchísimo a mí y a mi familia. Y entonces fui, y para no hacerles el cuento largo, me internaron, me hicieron muchos estudios y me bajaron el dolor. Pero no se me quitó por completo ese dolor. Regresé a mi casa y un día después nuevamente ese dolor volvió a aumentar. Así que regresé al hospital porque ya era insoportable este dolor y ya me hicieron unos estudios más profundos, del cual lo primero que apareció en esos estudios es que mi apéndice ya no funcionaba, por lo cual me tenían que operar. Llegó el doctor y me comentó que esta operación iba a ser sencilla. Esto fue un sábado por la mañana y me dijo: mira, en 45 minutos tú vas a estar operado, vas a despertar en un cuarto junto con tu esposa y en la noche vas a poder ir a tu casa. Bueno, yo les dije, hagan lo que sea, pero por favor quítenme este dolor porque era insoportable. Hoy me río, pero en ese momento no era nada de risa, era un dolor muy fuerte. Sabes que pasó la operación y cuando desperté, para mi sorpresa, no estaba en el cuarto y no estaba mi esposa. Estaba en terapia intensiva, con muchos aparatos a mi alrededor, de mi lado derecho y de mi lado izquierdo, y conectados a mi cuerpo. Entonces yo me quedé sorprendido, asustado, y no solamente eso, sino que aún seguía sintiendo el dolor. Entonces yo no entendía absolutamente nada. Yo pensaba, ¿qué pasó? Y ahí vino el doctor y me explicó lo que me había sucedido. Me mencionó que cuando me abrió, efectivamente sí, mi apéndice estaba mal, pero realmente la causa de esto es que yo tengo divertículos. Y estos divertículos se hacen en el intestino. Y uno de estos divertículos me explotó y me hizo infección en toda mi parte de ahí alrededor de mi cuerpo, y esto causó peritonitis en mí. El doctor me tuvo que limpiar, me tuvo que sacar el apéndice porque la infección se lo había llevado prácticamente todo. El doctor me mencionó que por ahora seguía vivo, pero aún seguía en peligro mi vida en ese momento, porque mi intestino seguía todavía muy inflamado y podía reventarse otro divertículo, por lo cual por eso estaba en terapia intensiva, que necesitaban observarme, controlarme y que mi intestino empezara a bajar, a desinflamar, y que por supuesto no se encontraran más infecciones dentro de mí. El doctor me mencionó que era un milagro que yo siguiera vivo.
Sabes que para mí escuchar todo esto y tratar de entenderlo, asimilarlo, fue un momento muy difícil. Estaba como en shock y adolorido aparte, porque mi vida seguía en riesgo y entonces no sabía si ponerme feliz porque estaba vivo o si ponerme triste y preocuparme porque en cualquier momento podía morir. Y fue un momento de los cuales fue difícil para mí. Y mis emociones eran como cardiograma, ¿verdad? Un momento estaban arriba, abajo, arriba y abajo. Y era difícil. Y aparte tenía mucha medicina dentro de mí, que la verdad no me acuerdo de muchas cosas, pero sí de esto que te estoy comentando. Pasó una semana de toda esta situación, un poquito más, y solo por milagro de Dios pude salir del hospital y comenzar una rehabilitación ahí en casa, pero esta rehabilitación tenía que ser muy fuerte y estricta. Y cada semana tenía que ir al doctor para que él me monitoreara y ver mi progreso. En mi primera cita, cuando fui con el doctor y me revisó, él me explicó por qué se hacen los divertículos. Y me dijo que la causa de los divertículos en el intestino son por las emociones, por el estrés, la ansiedad, la preocupación. Por eso es causa. Entonces cuando me dijo eso, pues yo levanté casi la mano y dije, sí, presente, ese soy yo. Y la realidad es que yo venía viviendo mucha preocupación, mucha ansiedad, mucho estrés desde la pandemia. Y por supuesto no lo supe controlar y ahí está la causa. Es por eso que hoy te quiero hablar de las emociones, porque lo he vivido y tengo divertículos porque me hacen sentir que tengo que regular las emociones. Sabes que el doctor me comentó una estadística de la cual me quedé impresionado, que los divertículos se presentaban en personas mayores de 60 años, pero a partir de la pandemia se presenta en jóvenes a partir de los 30 años. Bueno, aún los de 30 años siéntete joven, pero a partir de los 30 años ya se presentan los divertículos, porque hoy en día las personas presentan más estrés, más preocupación, más tristeza, etcétera, etcétera, y eso hace que afecte a nuestro cuerpo. Los divertículos es una de tantas situaciones que van afectando a nuestro cuerpo, a nuestra vida, por causa de las emociones. La frase que el doctor me dijo es: tienes que cambiar tu estilo de vida para bajar el estrés, la preocupación, etc. Tienes que vivir más tranquilo. Entonces, a partir de ahí, tuve que cambiar todo. No solamente mi alimentación, antes me comía 15 tacos, hoy me como 14. No sé qué eran. Sí he bajado, sí he mejorado mi alimentación, pero también tengo que mejorar la parte emocional. Tengo que regular mis emociones. Esta palabra regular la vas a escuchar constantemente, así que te animo que sea parte de ti a partir de ahora. Y sabes que yo tengo que regular mis emociones, porque si no lo hago, me pueden salir más divertículos o que me explote un divertículo por esta situación. Entonces yo me tengo que cuidar y tengo que cuidar mis emociones. Así que en base a esto, es por eso que quiero utilizar este tema, por experiencia propia de lo que he vivido. Quizás en la actualidad la sociedad vive con esto. Quizás también tú vives con mucha ansiedad, mucho estrés, mucha preocupación. Así que este podcast es para ti. ¿Estás listo para comenzar este tema de las emociones? Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Eso es lo primero. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues por el principio. ¿De dónde nacen las emociones? ¿Cómo se originan las emociones? Debemos entender que somos creación de Dios. Somos su imagen.
Mira, en Génesis capítulo 1, 26 y 27, dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Esa palabra imagen, la idea es como que si Dios tomó una captura, una fotografía y le puso un filtro para mejorarla. O sea, tú y yo somos imagen de Dios y la mejoró. Somos lo mejor de Dios, en otras palabras. Esa es la idea. Pero nos transmitió lo que Él es. Y dentro de lo que nos transmitió fue las emociones. Porque podemos ver ahí en la Biblia que Dios se puso feliz, Dios se puso triste, Dios también se enojó. Y vemos diferentes emociones. Por lo cual entendemos que las emociones no son malas. Pero cuando no las regulamos, se pueden convertir en algo malo. Por eso es importante regularlas. Pero de ahí nace que Dios nos la heredó. De Dios vienen las emociones. Somos su imagen. Y también dice semejanza. Es una similitud a la palabra imagen, pero esta palabra semejanza es identificación. Si te fijas ahí en la creación, solamente Dios se lo dice al hombre, al humano, que es semejanza. No se lo dijo al animal, no se lo dijo a la creación. Somos semejanza de Dios. Por lo tanto, parte de eso es las emociones, o son las emociones. Esto lo enseñé a un grupo de jóvenes conectados, así que si lo están viendo, saludos a todos ellos, que fue un buen tiempo que tuvimos. Y sabes que, por lo tanto, como somos imagen de Dios, entendemos que Dios nos dio la capacidad de pensar, de sentir y de decidir. Y esto lo podemos ver hoy en día. Tú tienes esta capacidad de pensar, de sentir y de decidir. Y lo vemos en la creación también y lo vemos hoy actualmente. Por lo tanto, podemos entender que nuestro cuerpo está conectado a nuestra mente y a nuestras emociones. ¿Sabes? Te doy un ejemplo. Lo vemos desde que nacemos. Yo sé que no te acuerdas cuando naciste, pero sí has visto ejemplos. Quizás ahí el nacimiento de tus hijos o algún video, no lo sé. Pero cuando un bebé nace, lo primero que hace es llorar. Y si su lloro es muy poquito o no llora, incluso el doctor le da una palmadita para que llore. Ahí expresa su primer sentimiento, el llorar. Y hacen que llore el doctor para que sus pulmones empiecen a trabajar de buena forma. ¿Ves cómo las emociones se conectan con nuestro cuerpo? Y así como este sentimiento de llorar influye en el pulmón, también mis preocupaciones, mi ansiedad influyó en mi intestino. Por eso debemos otra vez regular para que no afecte nuestro cuerpo, para que no afecte nuestra mente. Mira, vemos en la historia de la creación que Adán y Eva estaban completos en todo sentido, en su forma de pensar, en su forma de sentir, es decir, en sus emociones, estaban totalmente completos. Mira, la Biblia dice, ahí en Génesis dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Vemos que emocionalmente estaban muy bien, estaban conectados los dos y sobre todo estables emocionalmente porque no sentían vergüenza, porque estaban desnudos y no sentían esa vergüenza que hoy tú y yo podemos sentir. Sabes que hoy en día es muy difícil sentirse estable. Como había dicho, somos como un cardiograma, ¿no? Un día estamos acá arriba, otro día estamos abajo. La idea es estar estable. Pero hoy en día es muy difícil por las circunstancias de la vida, por las preocupaciones de la vida. Pero ¿sabes qué? Esto es perspectiva. Donde parece que todo va en decadencia, emocionalmente hablando, que es más difícil controlarlo,
realmente podemos sacar algo productivo, algo que nos ayude a poder estar mejor, a saber manejar nuestras emociones. Y Dios nos da las herramientas suficientes para poder estar estables. De lo que es difícil, eso mismo, pasarlo a que pueda ser estable a nuestras vidas. Así que te animo a que no te pierdas los siguientes episodios donde hablaremos de las diferentes emociones, qué podemos hacer, qué nos puede ayudar, etc. El fin es poder estar estables y que nos ayuda a ser mejores. Así que te espero la próxima semana. Adiós.